Capítulo 4. Delicias turcas. Pero, ¿qué eres tú? Preguntó la reina otra vez. ¿Eres un enano superdesarrollado que se cortó la barba? No, su majestad. Nunca he tenido barba. Soy un niño, dijo el mundo, sin salir de su asombro. ¿Un niño?, exclamó ella. ¿Quieres decir que eres un hijo de Adán? Edmundo se quedó inmóvil sin pronunciar palabra. Realmente estaba demasiado confundido como para entender el significado de la pregunta. Veo que eres idiota, además de ser lo que seas, dijo la reina. Contéstame de una vez por todas, pues estoy a punto de perder la paciencia. ¿Eres un ser humano? Sí, majestad, dijo el mundo. ¿Se puede saber cómo entraste en mis dominios? Vine a través de un ropero, su majestad. ¿Un ropero? ¿Qué quieres decir con eso? Abrí la puerta, y me encontré aquí, su majestad, explicó el mundo. Ah, dijo la reina, más para sí misma que para él. Una puerta. Una puerta del mundo de los hombres. Había oído cosas semejantes. Eso puede arruinarlo todo. Pero es uno solo y parece muy fácil de contentar. Mientras murmuraba estas palabras, se levantó de su asiento y con ojos llameantes miró fijamente a la cara de Edmundo. Al mismo tiempo levantó su vara. Edmundo tuvo la seguridad que ella haría algo espantoso, pero no fue capaz de moverse. Entonces, cuando él ya se daba por perdido, ella pareció cambiar sus intenciones. Mi pobre niño, le dijo con una voz muy diferente, cuán helado pareces. Ven a sentarte en el trineo a mi lado y te cubriré con mi manto. Entonces podremos conversar. Esta solución no le gustó nada a Edmundo. Sin embargo, no se hubiera atrevido jamás a desobedecerle. Subió al trineo y se sentó a los pies de la reina. Ella desplegó su piel alrededor del niño y lo envolvió bien. ¿Te gustaría tomar algo caliente?, le preguntó. Sí, por favor, su majestad, dijo Edmundo, cuyos dientes castañeteaban. La reina sacó de entre los pliegues de sus mantos una pequeñísima botella que parecía de cobre. Entonces estiró el brazo y dejó caer una gota de su contenido sobre la nieve, junto al trineo. Por un instante, Edmundo vio que la gota resplandecía en el aire como un diamante. Pero, en el momento de tocar la nieve, se produjo un ruido leve y ahí apareció una taza adornada de piedras preciosas, llena de algo que ría. Inmediatamente el enano la tomó y se la entregó a Edmundo con una reverencia y una sonrisa, pero no fue una sonrisa muy agradable. Tan pronto comenzó a beber, Edmundo se sintió mucho mejor. En su vida había tomado una bebida como esa. Era muy dulce, cremosa y llena de espuma. Sintió que el líquido lo calentaba hasta la punta de los pies. No es bueno beber sin comer, hijo de Adán, dijo la reina un momento después. ¿Qué es lo que te apetecería comer? Delicias turcas, por favor, su majestad, dijo Edmundo. La reina derramó sobre la nieve otra gota de su botella y al instante apareció una caja redonda atada con cintas verdes de seda. Edmundo la abrió. Contenía varias libras de lo mejor en delicias turcas. Eran dulces y esponjosas. Edmundo no recordaba haber probado jamás algo semejante. Mientras comía, la reina no dejó de hacerle preguntas. Al comienzo, Edmundo trató de recordar que era vulgar hablar con la boca llena. Pero luego se olvidó de todas las reglas de educación y se preocupó únicamente de comer tantas delicias turcas como pudiera. Y mientras más comía, más deseaba continuar comiendo. Mientras tanto, no se le pasó por la mente preguntarse por qué su majestad era tan inquisitiva. Ella consiguió que él le contara que tenía un hermano y dos hermanas y que una de estas había estado en Narnia y había conocido al fauno. También le dijo que nadie, excepto ellos, sabía nada sobre Narnia. La reina pareció especialmente interesada en el hecho que los niños fueran 4 y volvió a ese punto con frecuencia. ¿Estás seguro que ustedes son solo 4? 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva, nada más ni nada menos. Edmundo, con la boca llena de delicias turcas, se lo reiteraba. Sí, ya se lo dije, repetía olvidando llamarla su majestad. Pero a ella eso no parecía importarle ahora. Por fin las delicias turcas se terminaron. Edmundo mantuvo la vista fija en la caja vacía con la esperanza que ella le ofreciera algunas más. Probablemente la reina podía leer el pensamiento del niño, pues sabía y Edmundo no que esas delicias turcas estaban encantadas y que quien las probaba una vez, siempre quería más y más. Y si le permitía continuar, no podía detenerse hasta que enfermaba y moría. Ella no le ofreció más. En lugar de eso, le dijo: Hijo de Adán, me gustaría mucho conocer a tus hermanos. ¿Querrías traérmelos hasta aquí? Trataré, contestó Edmundo, todavía con la vista fija en la caja vacía. Si tú vuelves, pero con ellos por supuesto, podré darte delicias turcas de nuevo. No puedo darte más ahora. La magia es solo para una vez, pero en mi casa será diferente.
¿Por qué no vamos a tu casa ahora?, preguntó Edmundo. Cuando Edmundo subió al trineo, había sentido miedo a que ella lo llevara muy lejos, a algún lugar desconocido desde el cual no pudiera regresar. Ahora parecía haber olvidado todos sus temores. Mi casa es un lugar encantador, dijo la reina. Estoy segura que te gustará. Ahí hay cuartos completamente llenos de delicias turcas. Y, lo que es más, no tengo niños propios. Me gustaría tener un niño bueno y amable a quien yo podría educar como príncipe y que luego sería rey de Narnia, cuando yo falte. Y mientras fuera príncipe, llevaría una corona de oro y podría comer delicias turcas todo el día. Y tú eres el joven más inteligente y buen mozo que yo conozco. Creo que me gustaría convertirte en príncipe, algún día, cuando hayas traído a tus hermanos a visitarme. ¿Y por qué no ahora?, insistió Edmundo. Su cara se había puesto muy roja, y sus dedos y su boca estaban muy pegajosos. No se veía buen mozo ni parecía inteligente, aunque la reina lo dijera. Ah, si te llevo ahora a mi casa, dijo ella, yo no conocería a tu hermano ni a tus hermanas. Realmente quiero que traigas a tu encantadora familia. Tú serás el príncipe y, con el tiempo, el rey, eso está claro. Deberás tener cortesanos y nobles. Yo haré duque a tu hermano y duquesas a tus hermanas. No hay nada de especial en ellos, dijo Edmundo, pero de cualquier forma los puedo traer en el momento que quiera. Ja, sí. Pero si hoy te llevo a mi casa, podrías olvidarte de ellos por completo. Estarías tan feliz que no querrías molestarte ni ir a buscarlos. No. Tienes que ir a tu país ahora y regresar junto a mí otro día, pero con ellos, entiéndelo bien. No te servirá de nada volver sin ellos. Pero yo ni siquiera conozco el camino de regreso a mi país, rogó Edmundo. Es muy fácil. ¿Ves aquel farol?, dijo la reina, mientras apuntaba con la varilla. Edmundo miró en la dirección indicada. Entonces vio el mismo farol bajo el cual Lucía había conocido al fauno. Derecho, más allá, está el mundo de los hombres, continuó la reina. Luego señaló en dirección opuesta y agregó: dime si ves dos pequeñas colinas que se levantan sobre los árboles. Creo que sí, dijo Edmundo. Bien, mi casa está entre esas dos colinas. La próxima vez que vengas, solo tendrás que buscar el farol, y luego caminar hacia las dos colinas hasta llegar a mi casa. Cuando veas el río, será mejor que lo mantengas a tu derecha, pero recuerda, debes traer a tus hermanos. Me enfureceré de verdad, tanto como yo puedo enfurecerme, si vuelves solo. Haré lo que pueda, dijo Edmundo. Y, a propósito, agregó la reina, no necesitas hablarles de mí. Será mucho más divertido guardar el secreto entre nosotros. Les daremos una sorpresa. Solo tráelos hacia las colinas con cualquier pretexto. A un niño inteligente como tú se le ocurrirá alguno fácilmente. Y cuando llegues a mi casa, podrás decirles, por ejemplo, veamos quién vive aquí o algo por el estilo. Estoy segura que eso será lo mejor. Si tu hermana ya conoce a uno de los faunos, puede haber oído historias extrañas acerca de mí. Cosas malas que pueden hacerla sentir temor de mí. Los faunos dicen cualquier cosa, ¿sabes? Vete ahora. Por favor, rogó Edmundo, ¿puede darme una delicia turca para comer durante el regreso a casa? Oh, no, dijo la reina con una sonrisa sardónica. Tendrás que esperar hasta la próxima vez. Mientras hablaba hizo una señal al enano para indicarle que se pusiera en marcha. Antes que el trineo se perdiera de vista, la reina agitó la mano para decir adiós a Edmundo, al mismo tiempo que gritaba: hasta la vista. No te olvides. Vuelve pronto. Edmundo miraba todavía cómo desaparecía el trineo cuando oyó que alguien lo llamaba. Dio media vuelta y divisó a Lucía que venía hacia él desde otro punto del bosque. «Oh, Edmundo», exclamó. «Tú también viniste. Dime si no es maravilloso». Bien, dijo Edmundo. Tenías razón después de todo. El armario es mágico. Te pediré perdón, si quieres, pero, ¿me puedes decir dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes. Si hubiera sabido que tú también estabas aquí, te habría esperado, dijo Lucía. Estaba tan contenta y excitada que no advirtió el tono mordaz con que hablaba Edmundo, ni lo extraña y roja que se veía su cara. Estuve almorzando con el querido señor Tumnus, el fauno. Está muy bien y la bruja blanca no le ha hecho nada por haberme dejado en libertad. Piensa que ella no se ha enterado, así es que todo va a andar muy bien. ¿La bruja blanca?, preguntó Edmundo. ¿Quién es? Es una persona terrible, aseguró Lucía. Se llama a sí misma reina de Narnia, a pesar que no tiene ningún derecho. Todos los faunos, dríades y náyades, todos los enanos y animales, por lo menos los buenos, simplemente la odian. Puede transformar a la gente en piedra y hacer toda clase de maldades horribles. Con su magia mantiene a Narnia siempre en invierno,
Siempre es invierno, pero nunca llega Navidad. Anda por todas partes en un trineo tirado por renos, con su vara en la mano y la corona en su cabeza. Edmundo comenzaba a sentirse incómodo por haber comido tantos dulces. Pero cuando escuchó que la dama con quien había hecho amistad era una bruja peligrosa, se sintió mucho peor todavía. Pero aún así, tenía ansias de comer delicias turcas. Lo deseaba más que cualquier otra cosa. ¿Quién te dijo todo eso acerca de la bruja blanca?, preguntó. El señor Tumnus, el fauno, contestó Lucía. No puedes tomar en serio todo lo que los faunos hablan, dijo Edmundo, dándose aires de saber mucho más que Lucía. ¿Y a ti, quién te ha dicho una cosa semejante?, preguntó Lucía. Todo el mundo lo sabe, dijo Edmundo. Pregúntale a quien quieras. Además es una tontería que sigamos aquí, parados sobre la nieve. Vamos a casa. Vamos, dijo Lucía. Oh, Edmundo, estoy tan contenta porque tú hayas venido también. Los demás tendrán que creer en Narnia, ahora que ambos hemos estado aquí. Qué entretenido será. Pero Edmundo pensaba secretamente que no sería tan divertido para él como para ella. Debería admitir ante los demás que Lucía tenía razón. Por otra parte, estaba seguro que todos estarían de parte de los faunos y los animales. Y él ya estaba casi totalmente del lado de la bruja. No sabía qué iba a decir, ni cómo guardaría su secreto cuando todos estuvieran hablando de Narnia. Habían caminado ya un buen trecho cuando de pronto sintieron alrededor de ellos el contacto de las pieles de los abrigos, en lugar de las ramas de los árboles. Un par de pasos más y se encontraron fuera del ropero, en el cuarto vacío. Edmundo. Te ves muy mal, dijo Lucía, al mirar detenidamente a su hermano. ¿No te sientes bien? Estoy muy bien, respondió Edmundo, pero no era verdad. Se sentía realmente enfermo. Vamos, entonces, muévete. Busquemos a los otros, dijo Lucía. Imagínate todo lo que tenemos que contarles. Y qué maravillosas aventuras nos esperan ahora que todos estaremos juntos en esto. Capítulo 5. De regreso a este lado de la puerta. Lucía y Edmundo tardaron algún tiempo en encontrar a sus hermanos, ya que continuaban jugando a las escondidas. Cuando por fin estuvieron todos juntos, lo que sucedió en la sala larga donde estaba la armadura, Lucía estalló. Pedro. Susana. Todo es verdad. Edmundo también lo vio. Hay un país al otro lado del ropero. Nosotros dos estuvimos allá. Nos encontramos en el bosque. Vamos, Edmundo, cuéntales. ¿De qué se trata esto, Edmundo?, preguntó Pedro. Y aquí llegamos a una de las partes más feas de esta historia. Hasta ese momento, Edmundo se sentía enfermo, malhumorado y molesto con Lucía porque ella había tenido razón. Todavía no decidía qué actitud iba a tomar, pero cuando de pronto Pedro lo interpeló, resolvió hacer lo peor y lo más odioso que se le pudo ocurrir: dejar a Lucía mal puesta ante sus hermanos. Cuéntanos, insistió Susana. Edmundo, como si fuera mucho mayor que Lucía, ellos tenían solamente un año de diferencia, se dio aires de superioridad, y en tono despectivo dijo: Oh, sí. Lucía y yo hemos estado jugando, como si todo lo del país al otro lado del ropero fuera verdad, solo para entretenernos, por supuesto. Lo cierto es que allá no hay nada. La pobre Lucía le dio una sola mirada y corrió fuera de la sala. Edmundo, que se transformaba por minutos en una persona cada vez más despreciable, creyó haber tenido mucho éxito. Ahí va otra vez. ¿Qué será lo que le pasa? Esto es lo peor de los niños pequeños, ellos siempre... Mira, tú, exclamó Pedro, volviéndose hacia él con fiereza. Cállate. Te has portado como un perfecto animal con Lu desde que ella empezó con esta historia del ropero. Ahora le sigues la corriente y juegas con ella solo para hacerla hablar. Pienso que lo haces simplemente por rencor. Pero todo esto no tiene sentido, dijo Edmundo, muy sorprendido. Por supuesto que no, respondió Pedro, ese es justamente el asunto. Lu estaba muy bien cuando dejamos nuestro hogar, pero, desde que estamos aquí, está rara, como si algo pasara en su mente o se hubiera transformado en la más horrible mentirosa. Sin embargo, sea lo que fuere, ¿crees que le haces algún bien al burlarte de ella y molestarla un día para darle ánimos al siguiente? Pensé, murmuró Edmundo, pero la verdad fue que no se le ocurrió qué decir. Tú no pensaste nada de nada, dijo Pedro. Es solo rencor. Siempre te ha gustado ser cruel con cualquier niño menor que tú. Ya lo hemos visto antes, en el colegio. No sigan, imploró Susana. No arreglaremos nada con una pelea entre ustedes. Vamos a buscar a Lucía. No fue una sorpresa para ninguno de ellos cuando, mucho más tarde, encontraron a Lucía y vieron que había estado llorando. Tenía los ojos rojos. Nada de lo que le dijeron cambió las cosas. Ella se mantuvo firme en su historia.
No me importa lo que ustedes piensen. No me importa lo que digan. Pueden contarle al profesor o escribirle a mamá. Hagan lo que quieran. Yo sé que conocía un fauno, y desearía haberme quedado allá. Todos ustedes son unos malvados. La tarde fue muy poco agradable. Lucía estaba triste y desanimada. El mundo comenzó a darse cuenta que su plan no caminaba tan bien como había esperado. Los dos mayores temían realmente que Lucía estuviese mal de su mente, y se quedaron en el pasillo hablando muy bajo hasta mucho después que ella se fue a la cama. A la mañana siguiente, ambos decidieron que le contarían todo al profesor. Él le escribirá a papá si considera que algo anda mal con Lucía, dijo Pedro. Esto no es algo que nosotros podamos resolver. Está fuera de nuestro alcance. De manera que se dirigieron al escritorio del profesor y golpearon a su puerta. Entren, les dijo. Se levantó, buscó 2 sillas para los niños y les dijo que estaba a su disposición. Luego se sentó frente a ellos, con los dedos entrelazados, y los escuchó sin hacer ni una sola interrupción hasta que terminaron toda la historia. Después carraspeó y dijo lo último que ellos esperaban escuchar. ¿Cómo saben ustedes que la historia de su hermana no es verdadera? Oh, pero, comenzó Susana, y luego se detuvo. Cualquiera podía darse cuenta, con solo mirar la cara del anciano, que él estaba completamente serio. Susana se armó de valor nuevamente y continuó, pero Edmundo dijo que ellos solo estaban imaginando. Ese es un punto, dijo el profesor, que, ciertamente, merece consideración. Una cuidadosa consideración. Por ejemplo, me van a disculpar la pregunta, ¿la experiencia que ustedes tienen, les hace confiar más en su hermano o en su hermana? ¿Cuál de los dos es más sincero? Precisamente, eso es lo más curioso, señor, dijo Pedro. Hasta ahora, yo habría dicho que Lucía, siempre. ¿Qué piensa usted, querida?, preguntó el profesor, volviéndose hacia Susana. Bueno, dijo Susana, en general, yo diría lo mismo que Pedro, pero este asunto no puede ser verdad, todo esto del bosque y del fauno, esto es más de lo que yo sé, declaró el profesor. Acusar de mentirosa a una persona en la que siempre se ha confiado es algo muy serio. Muy serio, ciertamente, repitió. Nosotros tememos que a lo mejor ella ni siquiera está mintiendo, dijo Susana. Pensamos que algo puede andar mal en Lucía. ¿Locura, quieren decir?, preguntó fríamente el profesor. Oh, eso pueden descartarlo muy rápidamente. No tienen más que mirarla para darse cuenta que no está loca. Pero entonces, comenzó Susana. Se detuvo. Ella nunca hubiera esperado, ni en sueños, que un adulto les hablaría como lo hacía el profesor. No supo qué pensar. Lógica, dijo el profesor como para sí, ¿porque hoy nos enseña lógica en los colegios? Hay solo 3 posibilidades: su hermana miente, está loca o dice la verdad. Ustedes saben que ella no miente y es obvio que no está loca. Por el momento, y a no ser que se presente otra evidencia, tenemos que asumir que ella dice la verdad. Susana lo miró sostenidamente y por su expresión pudo deducir que, en realidad, no se estaba riendo de ellos. Pero, ¿cómo puede ser cierto, señor?, dijo Pedro. ¿Por qué dice eso? Bueno, por una cosa en primer lugar, contestó Pedro. Si esa historia fuera real, ¿por qué no encontramos ese país cada vez que abrimos el ropero? No había nada ahí cuando fuimos todos a ver. Incluso Lucía reconoció que no había nada. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?, preguntó el profesor. Bueno, señor, si las cosas son reales, deberían estar ahí todo el tiempo. ¿Están?, dijo el profesor. Pedro no supo qué contestar. Pero ni siquiera hubo tiempo, interrumpió Susana. Lucía no tuvo tiempo de haber ido a ninguna parte, aunque ese lugar existiera. Vino corriendo tras de nosotros en el mismo instante en que salíamos de la habitación. Fue menos de 1 minuto y ella pretende haber estado afuera durante horas. Eso es, precisamente, lo que hace más probable que su historia sea verdadera, dijo el profesor. Si en esta casa hay realmente una puerta que conduce hacia otros mundos, y les advierto que es una casa muy extraña y que incluso yo sé muy poco sobre ella. Sí, como les digo, ella se introdujo en otro mundo. No me sorprendería en absoluto que éste tuviera su tiempo propio. Así, no tendría importancia cuánto tiempo permaneciera uno allá, pues no tomaría nada de nuestro tiempo. Por otro lado, no creo que muchas niñas de su edad puedan inventar una idea como esta por sí solas. Si ella hubiera imaginado toda esa historia, se habría escondido durante un tiempo razonable antes de aparecer y contar su aventura. ¿Realmente usted piensa que puede haber otros mundos como ese en cualquier parte, así, a la vuelta de la esquina?, preguntó Pedro. No imagino nada que pueda ser más probable, dijo el profesor. Se sacó los anteojos y comenzó a limpiarlos mientras murmuraba para sí. Me preguntó, ¿qué es lo que enseñan en estos colegios? Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros?
preguntó Susana. Ella sentía que la conversación comenzaba a alejarse del problema. Mi querida jovencita, dijo el profesor, mirando repentinamente a ambos niños con una expresión muy penetrante, hay un plan que nadie ha sugerido todavía y que vale la pena ensayar. ¿De qué se trata?, preguntó Susana. Podríamos tratar todos de preocuparnos de nuestros propios asuntos. Y ese fue el final de la conversación. Después de esto las cosas mejoraron mucho para Lucía. Pedro se preocupó especialmente para que Edmundo dejara de molestarla y ninguno de ellos, Lucía, menos que nadie, se sintió inclinado a mencionar el ropero para nada. Este se había transformado en un tema más bien alarmante. De este modo, por un tiempo pareció que todas las aventuras habían llegado a su fin, pero no sería así. La casa del profesor, de la cual él mismo sabía muy poco, era tan antigua y famosa que gente de todas partes de Inglaterra solía pedir autorización para visitarla. Era el tipo de casa que se menciona en las guías turísticas e, incluso, en las historias. En torno a ella se tejían toda clase de relatos. Algunos más extraños aunque el que yo les estoy contando ahora. Cuando los turistas solicitaban visitarla, el profesor siempre accedía. La señora Macready, el ama de llaves, los guiaba por toda la casa y les hablaba de los cuadros, de la armadura, y de los antiguos y raros libros de la biblioteca. A la señora Macready no le gustaban los niños, y menos aún, ser interrumpida mientras contaba a los turistas todo lo que sabía. Durante la primera mañana de visitas había dicho a Pedro y a Susana, además de muchas otras instrucciones: por favor, recuerden que no deben entrometerse cuando yo muestro la casa. Como si alguno de nosotros quisiera perder la mañana dando vueltas por la casa con un tropel de adultos desconocidos, había replicado Edmundo. Los otros niños pensaban lo mismo. Así fue como las aventuras comenzaron nuevamente. Algunas mañanas después, Pedro y Edmundo estaban mirando la armadura. Se preguntaban si podrían desmontar algunas piezas, cuando las dos hermanas aparecieron en la sala. «Cuidado», exclamaron. «Viene la señora Macready con una cuadrilla completa». «Justo ahora», dijo Pedro. Los cuatro escaparon por la puerta del fondo, pero cuando pasaron por la pieza verde y llegaron a la biblioteca, sintieron las voces delante de ellos. Se dieron cuenta que el ama de llaves había conducido a los turistas por las escaleras de atrás en lugar de hacerlo por las del frente, como ellos esperaban. ¿Qué pasó después? Quizás fue que perdieron la cabeza, o que la señora Macready trataba de alcanzarlos, o que alguna magia de la casa había despertado y los llevaba directo a Narnia. Lo cierto es que los niños se sintieron perseguidos desde todas partes, hasta que Susana gritó: «Turistas antipáticos. Aquí. Entremos en el cuarto del ropero hasta que ellos se hayan ido. Nadie nos seguirá hasta este lugar». Pero en el momento en que estuvieron dentro de esa habitación, escucharon las voces en el pasillo. Luego, alguien pareció titubear ante la puerta y entonces ellos vieron que la perilla daba vuelta. «Rápido», exclamó Pedro, abriendo el guardarropa. «No hay ningún otro lugar». A tientas en la oscuridad, los cuatro niños se precipitaron dentro del ropero. Pedro sostuvo la puerta junta, pero no la cerró. Por supuesto, como toda persona con sentido común, recordó que uno jamás debe encerrarse en un armario. Capítulo 6. En el bosque. «Ojalá la señora Macready se apresure y se lleve pronto de aquí a toda esa gente», dijo Susana, poco después. «Estoy terriblemente acalambrada». «Qué fuerte olor a alcanfor hay aquí», exclamó Edmundo. «Seguro que los bolsillos de estos abrigos están llenos de bolas de alcanfor para espantar las polillas», repuso Susana. «Algo me está clavando en la espalda», dijo Pedro. «Además hace un frío espantoso», agregó Susana. «Ahora que tú lo dices, está muy frío, y también mojado. ¿Qué pasa en este lugar? Estoy sentado sobre algo húmedo». «Esto está cada minuto más húmedo», dijo Pedro y se puso de pie. «Salgamos de aquí», dijo Edmundo. Ya se fueron. «Oh, oh», gritó Susana, de repente, y, cuando todos preguntaron qué le pasaba, ella exclamó: «Estoy apoyada en un árbol, miren. Allí está aclarando». «Santo Dios», gritó Pedro, «miren allá, y allá. Hay árboles por todos lados. Y esto húmedo es nieve. De verdad creo que hemos llegado al bosque de Lucía después de todo». Ahora no había lugar a dudas. Los cuatro niños se quedaron perplejos ante la claridad de un frío día de invierno. Tras ellos colgaban los abrigos en sus perchas, al frente se levantaban los árboles cubiertos de nieve. Pedro se volvió inmediatamente hacia Lucía. «Perdóname por no haberte creído. Lo siento mucho. ¿Me das la mano?» «Por supuesto», dijo Lucía, y así lo hizo. «Y ahora», preguntó Susana, «¿qué haremos?» ¿Qué haremos?», dijo Pedro. «Ir a explorar el bosque, por supuesto.
Uf, exclamó Susana, golpeando sus pies en el suelo. Hace demasiado frío. ¿Qué tal si nos ponemos algunos de estos abrigos? No son nuestros, dijo Pedro, un tanto dudoso. Estoy segura que a nadie le importará, replicó Susana. Esto no es como si nosotros quisiéramos sacarlos de la casa. Ni siquiera los vamos a sacar del ropero. Nunca lo habría pensado así, dijo Pedro. Ahora veo, tú me has puesto en la pista. Nadie podría decir que te has llevado el abrigo mientras lo dejes en el lugar en que lo encontraste. Y yo supongo que este país entero está dentro de este ropero. Inmediatamente llevaron a cabo el plan de Susana. Los abrigos, demasiado grandes para ellos, les llegaban a los talones. Más bien parecían mantos reales. Pero todos se sintieron muy confortables y, al mirarse, cada uno pensó que se veían mucho mejor en sus nuevos atuendos y más de acuerdo con el paisaje. Imaginemos que somos exploradores árticos, dijo Lucía. A mí me parece que la aventura ya es suficientemente fantástica como para imaginarse otra cosa, dijo Pedro, mientras iniciaba la marcha hacia el bosque. Densas nubes oscurecían el cielo y parecía que antes de anochecer volvería a nevar. ¿No creen que deberíamos ir más hacia la izquierda si queremos llegar hasta el farol?, preguntó el Mundo. Olvidó por un instante que debía aparentar que jamás había estado antes en aquel bosque. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, se dio cuenta que se había traicionado. Todos se detuvieron, todos lo miraron fijamente. Pedro lanzó un silbido. Entonces era cierto que habías estado aquí, como aseguraba Lucía, dijo. Y tú declaraste que ella mentía. Se produjo un silencio mortal. Bueno, de todos los seres venenosos, dijo Pedro, y se encogió de hombros sin decir nada más. En realidad no había nada más que decir y, de inmediato, los cuatro reanudaron la marcha. Pero el Mundo pensaba para sí mismo: ya me las pagarán todos ustedes, manada de pedantes, orgullosos y satisfechos. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Lucía, solo con la intención de cambiar el tema. Yo pienso que Lu debe ser nuestra guía, dijo Pedro. Bien se lo merece. ¿Hacia dónde nos llevarás, Lu? ¿Qué les parece si vamos a ver al señor Tumnus? Es ese fauno tan encantador de quien les he hablado. Todos estuvieron de acuerdo. Caminaron animadamente y pisando fuerte. Lucía demostró ser una buena guía. En un comienzo ella tuvo dudas. No sabía si sería capaz de encontrar el camino, pero pronto reconoció su árbol viejo en un lugar y un arbusto en otro y los llevó hasta el sitio donde el sendero se tornaba pedregoso. Luego llegaron al pequeño valle y, por fin, a la entrada de la caverna del señor Tumnus. Allí los esperaba una terrible sorpresa. La puerta había sido arrancada de sus bisagras y hecho pedazos. Adentro, la caverna estaba oscura y fría. Un olor húmedo, característico de los lugares que no han sido habitados por varios días, lo invadía todo. La nieve amontonada fuera de la cueva, poco a poco había entrado por el hueco de la puerta y, mezclada con cenizas y leña carbonizada, formaba una espesa capa negra sobre el suelo. Aparentemente, alguien había tirado y esparcido todo en la habitación, y luego lo había pisoteado. Platos y tazas, la vajilla, todo estaba hecho añicos en el suelo. El retrato del padre del fauno había sido cortado con un cuchillo en 1000 pedazos. Este lugar no sirve para nada, dijo el Mundo. No valía la pena venir hasta aquí. ¿Qué es esto?, dijo Pedro, agachándose. Había encontrado un papel clavado en la alfombra, sobre el suelo. ¿Hay algo escrito?, preguntó Susana. Sí, creo que sí. Pero con esta luz no puedo leer. Vamos afuera, al aire libre. Salieron hacia la luz del día y todos rodearon a Pedro mientras él leía las siguientes palabras. El dueño de esta morada, Fauno Tumnus, está bajo arresto y espera ser juzgado por el cargo de alta traición contra su majestad imperial Jadis, reina de Narnia, señora de Cair Paravel, emperadora de las Islas Solitarias, etc. También se le acusa de prestar auxilio a los enemigos de su majestad, de encubrir espías y de hacer amistad con humanos. Firmado Fenrisulf, capitán de la policía secreta. ¡Viva la reina! Los niños se miraron fijamente unos a otros. No sé si me va a gustar este lugar, después de todo, dijo Susana. ¿Quién es esta reina, Lu?, preguntó Pedro. ¿Sabes algo de ella? No es una verdadera reina, de ninguna manera, contestó Lucía. Es una horrible bruja, la bruja blanca. Toda la gente del bosque la odia. Ella ha sometido a un encantamiento al país entero y, desde entonces, aquí es siempre invierno y nunca Navidad. Me pregunto si tiene algún sentido seguir adelante, dijo Susana. Este no parece ser un lugar seguro, ni tampoco divertido. Cada minuto hace más frío y no trajimos nada para comer. ¿Qué les parece si regresamos? No podemos. Realmente no podemos, dijo Lucía.
¿No ven lo que ha pasado? No podemos ir a casa después de todo esto. El fauno está en problemas por mi culpa. Él me escondió de la bruja blanca y me mostró el camino de vuelta. Ese es el significado de prestar auxilio a los enemigos de la reina y hacer amistad con los humanos. Debemos tratar de rescatarlo. Como si nosotros pudiéramos hacer mucho, exclamó Edmundo. Ni siquiera tenemos algo para comer. Cállate, le contestó Pedro, que todavía estaba enojado con él. ¿Qué crees tú, Susana? Tengo la horrible sospecha que Lucía está en la razón, dijo Susana. No quisiera avanzar un solo paso más. Incluso desearía no haber venido jamás. Sin embargo, creo que debemos hacer algo por el señor no sé cuánto, quiero decir el fauno. Eso es también lo que yo siento, dijo Pedro. Me preocupa no tener nada para comer. Les propongo volver a buscar algo en la despensa, aunque, según creo, no hay ninguna seguridad en que se pueda regresar a este país una vez que se lo abandona. Bueno, creo que debemos seguir adelante. Yo también lo creo, así dijeron ambas niñas al mismo tiempo. Si solamente supiéramos dónde fue encerrado ese pobre fauno. Estaban todavía sin saber qué hacer cuando Lucía exclamó. Miren, ahí hay un pájaro de pecho rojo. Es el primer pájaro que veo en este país. Me pregunto si aquí en Narnia ellos hablarán. Parece como si quisiera decirnos algo. Entonces la niña se volvió hacia el petirrojo y le dijo. Por favor, ¿puedes decirme dónde ha sido llevado el señor Tumnus? Lucía dio unos pasos hacia el pájaro. Inmediatamente este voló, pero solo hasta el próximo árbol. Desde ahí los miró fijamente, como si hubiera entendido todo lo que le había dicho. En forma casi inconsciente, los 4 niños avanzaron 1 o 2 pasos hacia el petirrojo. De nuevo este voló hasta el árbol más cercano y volvió a mirarlos muy fijo. Seguro que ustedes no han encontrado jamás un petirrojo con un pecho tan rojo ni ojos tan brillantes como ese. ¿Saben? Realmente creo que pretende que nosotros lo sigamos, dijo Lucía. Yo pienso lo mismo, dijo Susana. ¿Qué crees tú, Pedro? Bueno, podemos tratar de hacerlo. El pájaro pareció entender perfectamente el asunto. Continuó de árbol en árbol, siempre unos pocos metros delante de ellos, pero siempre muy cerca para que pudieran seguirlo con facilidad. De esta manera los condujo abajo de la colina. Cada vez que el petirrojo se detenía, una pequeña lluvia de nieve caía de la rama en que se había posado. Poco después, las nubes en el cielo se abrieron y dieron paso al sol del invierno. Alrededor de ellos la nieve adquirió un brillo deslumbrante. Llevaban poco más de media hora de camino. Las 2 niñas iban adelante. Edmundo se acercó a Pedro y le dijo. Si no te crees todavía demasiado grande y poderoso como para hablarme, tengo algo que decirte y será mejor que me escuches. ¿Qué cosa? Silencio. No tan fuerte. No sería bueno asustar a las niñas, dijo Edmundo. ¿Te has dado cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Qué? Preguntó Pedro nuevamente en un murmullo. Estamos siguiendo a un guía que no conocemos. ¿Cómo podemos saber de qué lado está ese pájaro? Perfectamente podría conducirnos a una trampa. ¡Qué idea tan desagradable!, dijo Pedro. Es un petirrojo. Hay pájaros buenos en todas las historias que he leído. Estoy seguro que un petirrojo no se equivoca de lado. Y ahora que hablamos de eso, ¿cuál es el lado bueno? ¿Cómo podemos saber con certeza que los faunos están en el lado bueno y la reina sí? Ya sé que nos han dicho que es una bruja en el lado malo. Realmente no sabemos nada de ninguno. El fauno salvó a Lucía. Él dijo que lo había hecho. Pero, ¿cómo podemos saber que es así? Además, otra cosa. ¿Alguno de nosotros tiene la menor idea de cuál es el camino de vuelta desde aquí? Caramba. No había pensado en eso, dijo Pedro. Y tampoco tenemos ninguna posibilidad de comer, agregó Edmundo. Capítulo 7. Un día con los castores. Los 2 hermanos hablaban en secreto cuando, de pronto, las niñas se detuvieron. El petirrojo, gritó Lucía, el petirrojo. Se ha ido. Y así era, el petirrojo había volado hasta perderse de vista. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Edmundo, mientras daba una mirada a Pedro con ojos de, ¿qué te había dicho yo? Chist. Miren, exclamó Susana. ¿Qué?, preguntó Pedro. Algo se mueve entre los árboles, por ahí, a la izquierda. Todos miraron atentamente, ninguno de ellos muy tranquilo. Ahí está otra vez, dijo Susana. Esta vez yo también lo vi, dijo Pedro. Todavía está ahí. Desapareció detrás de ese gran árbol. ¿Qué es?, preguntó Lucía, tratando por todos los medios que su voz no reflejara su nerviosismo. No lo sé, dijo Pedro, pero en todo caso es algo que se está escabullendo, algo que no quiere ser visto.
Vayámonos a casa, murmuró Susana. Entonces, aunque nadie lo dijo en voz alta, en ese momento todos se dieron cuenta que estaban perdidos, tal como el mundo lo había dicho en secreto a Pedro. ¿A qué se parece?, preguntó Lucía, volviendo a fijar su atención en aquello que se movía. Es una especie de animal, dijo Susana. Miren. Rápido. Ahí está. Esta vez todos lo vieron. Una cara barbuda los miraba desde detrás de un árbol. Pero ahora no desapareció inmediatamente. En lugar de ello, el animal puso sus garras contra su boca, en un gesto idéntico al de los humanos que ponen sus dedos en sus labios cuando quieren que alguien guarde silencio. Luego se escondió de nuevo. Los niños se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Momentos más tarde el extraño se reapareció tras el árbol. Miró hacia todos lados, como si temiera que alguien lo estuviese observando, y dijo silencio, o algo parecido. Después hizo unas señales a los niños como para indicarles que se reunieran con él en lo más espeso del bosque, y desapareció otra vez. Y ya sé qué es, dijo Pedro. Es un castor. Le vi la cola. Quiere que nos acerquemos a él, dijo Susana, y nos ha prevenido para que no hagamos el menor ruido. Así me parece, dijo Pedro. ¿Qué haremos? ¿Vamos con él o no? ¿Qué piensas tú, Lucía? Yo creo que es un buen castor, dijo esta. Sí, pero, ¿cómo podemos saberlo?, replicó Edmundo. Tendremos que arriesgarnos, dijo Susana. Por otra parte, no ganamos nada con seguir parados aquí, pensando en que tenemos hambre. El castor se asomó nuevamente detrás del árbol y, con gran ansiedad, comenzó a hacerles señas con la cabeza. Vamos, dijo Pedro. Démosle una oportunidad. Pero tenemos que mantenernos muy unidos frente al castor, por si resulta ser un enemigo. Los niños, muy juntos unos a otros, caminaron hacia el árbol. Por cierto, tras él encontraron al castor. Este retrocedió aún más y con voz ronca murmuró. Más acá, vengan más acá, no estaremos a salvo en este espacio tan abierto. Solo cuando los hubo conducido a un lugar oscuro, en el que había 4 árboles tan juntos que sus ramas entrecruzadas cerraban incluso el paso a la nieve y en el suelo se veían la tierra café y las agujas de los pinos, se decidió a hablar. ¿Son ustedes los hijos de Adán y las hijas de Eva? Sí. Somos algunos de ellos, dijo Pedro. Chist, dijo el castor. No tan alto, por favor. Ni siquiera aquí estamos a salvo. ¿Por qué? ¿A quién le tiene miedo?, preguntó Pedro. En este lugar no hay nadie más que nosotros. Están los árboles, dijo el castor. Están siempre hiriendo. La mayoría de ellos está de nuestro lado, pero hay algunos que nos traicionarían ante ella. ¿Saben a quién me refiero?, supongo, agregó. Si estamos hablando de tomar partido, ¿cómo podemos saber que usted es un amigo?, dijo Edmundo. No queremos parecer maleducados, señor castor, dijo Pedro, pero, como usted ve, nosotros somos extranjeros. Está bien, dijo el castor. Aquí está mi distintivo. Con estas palabras levantó hacia ellos un objeto blanco y pequeño. Todos se quedaron mirándolo sorprendidos, hasta que Lucía exclamó. Oh, por supuesto. Es mi pañuelo, el que le di al pobre señor Tumnus. Exactamente, dijo el castor. Pobre amigo, le llegó el anuncio de arresto un poco antes que lo apresaran. Me dijo que si algo le sucedía, debía encontrarme contigo y llevarte a... Aquí la voz del castor se transformó en silencio e inclinó 1 o 2 veces la cabeza de un modo muy misterioso. Luego hizo una seña a los niños para que se acercaran junto a él, tanto que casi los rozó con sus bigotes mientras murmuraba. Dicen que Aslan se ha puesto en movimiento, quizás ha aterrizado ya. En ese momento sucedió una cosa muy curiosa. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, pero en el mismo instante en que el castor pronunció esas palabras, cada uno de ellos experimentó una sensación diferente. A lo mejor les ha pasado alguna vez en un sueño que alguien dice algo que uno no entiende, pero siente que tiene un enorme significado, puede ser aterrador, lo cual transforma el sueño en pesadilla. O bien, encantador, demasiado encantador para traducirlo en palabras. Esto hace que el sueño sea tan hermoso que uno lo recuerda durante toda la vida y siempre desea volver a soñar lo mismo. Una cosa así sucedió ahora. El nombre de Aslan despertó algo en el interior de cada uno de los niños. Edmundo tuvo una sensación de misterioso horror. Pedro se sintió de pronto valiente y aventurero. Susana creyó que alrededor de ella flotaba un aroma delicioso, a la vez que escuchaba algunos acordes musicales bellísimos. Lucía experimentó un sentimiento como el que se tiene al despertar una mañana y darse cuenta que ese día comienzan las vacaciones del verano. ¿Y qué pasa con el señor Tumnus?, preguntó Lucía. ¿Dónde está? Chist, dijo el castor. No está aquí.
Debo llevarlos a un lugar donde realmente podamos tener una verdadera conversación y, también, comer. Ninguno de los niños, excepto Edmundo, tuvo dificultades para confiar en el castor, pero todos, incluso él, se alegraron al escuchar la palabra comer. Siguieron con entusiasmo a este nuevo amigo, que los condujo, durante más de una hora, a un paso sorprendentemente rápido y siempre a través de lo más espeso del bosque. De pronto, cuando todos se sentían muy cansados y muy hambrientos, comenzaron a salir del bosque. Frente a ellos los árboles eran ahora más delgados y el terreno comenzó a descender en forma abrupta. Minutos más tarde estuvieron bajo el cielo abierto y se encontraron contemplando un hermoso paisaje. Estaban en el borde de un angosto y escarpado valle, en cuyo fondo corría, es decir, debería correr si no hubiera estado completamente congelado, un río medianamente grande. Justo bajo ellos había sido construido un dique que lo atravesaba. Cuando los niños lo vieron, recordaron de pronto que los castores siempre construyen enormes diques y no les cupo duda que eso era obra del castor. También advirtieron que su rostro reflejaba cierta expresión de modestia, como la de cualquier persona cuando uno visita un jardín que ella misma ha plantado o lee un cuento que ella ha escrito. De manera que su habitual cortesía obligó a Susana a decir: «¡Qué maravilloso dique!». Y esta vez el castor no dijo silencio: «Es solo una bagatela. Solo una bagatela. Ni siquiera está terminado». Hacia el lado de arriba del dique estaba lo que debió haber sido un profundo estanque, pero ahora, por supuesto, era una superficie completamente lisa y cubierta de hielo de color verde oscuro. Hacia el otro lado, mucho más abajo, había más hielo, pero, en lugar de ser liso, estaba congelado en espumosas y ondeadas formas, tal como el agua corría cuando llegó la helada, y donde había estado goteando y derramándose a través del dique, había ahora una brillante cascada de carámbanos, como si ese lado del muro que contenía el agua estuviera completamente cubierto de flores, guirnaldas y festones de azúcar pura. En el centro y, en cierto modo, en el punto más importante y alto del dique, había una graciosa casita que más bien parecía una enorme colmena. Desde su techo, a través de un agujero, se elevaba una columna de humo. Cuando uno la veía, especialmente si tenía hambre, de inmediato recordaba la comida y se sentía aún más hambriento. Esto fue lo que los niños observaron por sobre todo, pero Edmundo vio algo más. Río abajo, un poco más lejos, había un segundo río, algo más pequeño, que venía desde otro valle a juntarse con el río más grande. Al contemplar ese valle, Edmundo pudo ver dos colinas. Estaba casi seguro que esas eran las mismas dos colinas que la bruja blanca le había señalado cuando se encontraban junto al farol, momentos antes que él se separara de ella. Allí, solo a una milla o quizás menos, debía estar su palacio. Pensó entonces en las delicias turcas, en la posibilidad de ser rey. ¿Qué le parecería esto a Pedro? Se preguntó, y en varias otras ideas horribles que acudieron a su mente. «Hemos llegado», dijo el castor, «y parece que la señora Castora nos espera. Yo los guiaré, cuidado, no vayan a resbalar». Aunque el dique era suficientemente amplio, no era para los humanos un lugar muy agradable para caminar porque estaba cubierto de hielo. A un costado se encontraba, al mismo nivel, esa gran superficie helada, y al otro se veía una brusca caída hacia el fondo del río. Mientras marchaban en fila india, dirigidos por el castor, a través de toda esta ruta, los niños pudieron observar el largo camino del río hacia arriba y el largo y descendente camino del río hacia abajo. Cuando llegaron al centro del dique, se detuvieron ante la puerta de la casa. «Aquí estamos, señora Castora», dijo el castor. «Los encontré. Aquí están los hijos e hijas de Adán y Eva». Lo primero que al entrar atrajo la atención de Lucía fue un sonido ahogado, y lo primero que vio fue a una anciana castora de mirada bondadosa, que estaba sentada en un rincón, con un hilo en su boca, trabajando afanada ante su máquina de coser. Precisamente de ahí venía el extraño sonido. Apenas los niños entraron en la casa, dejó su trabajo y se puso de pie. «Por fin han venido», exclamó, con sus arrugadas manos en alto, «al fin. Pensar que siempre he vivido para ver este día. Las papas están hirviendo, la tétera, silbando, y me atrevo a decir que el señor castor nos traerá pescado». «Eso haré», dijo él, y salió de la casa, llevando un balde. Pedro lo siguió. Caminaron sobre la superficie de hielo hasta el lugar donde el castor había hecho un agujero, que mantenía abierto trabajando todos los días con su hacha. El castor se sentó tranquilamente en el borde del agujero, parecía no importarle para nada el intenso frío, y se quedó inmóvil, mirando el agua con gran concentración. De pronto hundió una de sus garras a toda velocidad y antes que uno pudiera decir amén, había agarrado una hermosa trucha. Una y otra vez repitió la misma operación hasta que consiguió una espléndida pesca. Mientras tanto las niñas ayudaban a la señora Castora. Llenaron la tetera,
Arreglaron la mesa, cortaron el pan, colocaron las fuentes en el horno, pusieron la sartén al fuego y calentaron la grasa gota a gota. También sacaron cerveza de un barril que se encontraba en un rincón de la casa, y llenaron un enorme jarro para el señor Castor. Lucía pensaba que los Castores tenían una casita muy confortable, aunque no se asemejaba en nada a la cueva del señor Tumnus. No se veían libros ni cuadros y, en lugar de camas, había literas adosadas a la pared, como en los buques. Del techo colgaban jamones y trenzas de cebollas. Y alrededor de la habitación, contra las murallas, había gotas de goma, ropa impermeable, hachas, grandes tijeras, palas, lianas, vasijas para transportar materiales de construcción, cañas de pescar, redes y sacos. Y el mantel que cubría la mesa, aunque muy limpio, era áspero y tosco. En el preciso momento en que el aceite chirriaba en la sartén, el Castor y Pedro regresaron con el pescado ya preparado para freírlo. El Castor lo había abierto con su cuchillo y lo había limpiado antes de entrar en la casa. ¿Pueden ustedes imaginar qué bien huele mientras se fría un pescado recién sacado del agua y cuánto más hambrientos estarían los niños antes que la señora Castora dijera: ahora estamos casi listos? Susana retiró las papas del agua en que se habían cocido y las puso en una marmita para secarlas cerca del fogón, mientras Lucía ayudaba a la señora Castora a disponer las truchas en una fuente. En pocos segundos cada uno tomó un banquillo, todos eran de 3 patas, solo la señora Castora tenía una mecedora especial cerca del fuego y se preparó para ese agradable momento. Había un jarro de leche cremosa para los niños, el Castor se aferraba a su cerveza, y, al centro de la mesa, un gran trozo de mantequilla, para que cada uno le pusiera a las papas toda la que quisiese. Los niños pensaron, y yo estoy de acuerdo con ellos, que no había nada más exquisito en el mundo que un pescado recién salido del agua y cocinado al instante. Cuando terminaron con las truchas, la señora Castora retiró del horno un inesperado, humeante y glorioso rollo de bizcocho con mermelada. Al mismo tiempo, movió la tetera en el fuego para preparar el té. Así, después del postre, cada uno tomó su taza de té, empujó su banquillo para arrimarlo a la pared, y volvió a sentarse cómodo y satisfecho. Y ahora, dijo el Castor, empujando lejos su jarro de cerveza ya vacío y acercando su taza de té, si ustedes esperan solo a que yo encienda mi pipa, podremos hablar de nuestros asuntos. Está nevando otra vez, agregó, volviendo sus ojos hacia la ventana. Me parece espléndido, porque así no tendremos visitas, y si alguien ha tratado de seguirnos, ya no podrá encontrar ninguna huella.